Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Buenas está? tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien, contenta, gracias. Qué bien, hijita. Eso es muy bueno, muy bueno. Gracias.
Bueno, jóvenes, buenas tardes. Siendo las 5:20 de hoy día, 1 de febrero de 2021, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 14 de nuestro curso de Metodología de la Investigación Jurídica 1, ¿ya? Y vamos a continuar trabajando lo que es la estructura del proyecto de trabajo de investigación. Y para ser más exacto, estamos trabajando lo que van a ser los insumos para poder elaborar eso que es el proyecto, ¿ya? La semana que pasó hemos trabajado la matriz de consistencia del proyecto de trabajo de investigación. Ya ustedes saben que una matriz de consistencia es un formato en horizontal donde en la parte superior se coloca el título tentativo de lo que va a ser su trabajo de investigación y luego se subdivide en las columnas que corresponden a los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables, los indicadores. Luego de eso hay otros aspectos que se tienen. Sí, alguien quiere hacer uso de la palabra, me parece. A ver, Hilary. Doctor, disculpe la molestia. Es que yo me encuentro en el trabajo y me encuentro con datos. Seguro en cualquier momento me voy a salir por falta de internet. Más bien, ayer ya mandé lo que es la matriz de consistencia del proyecto de tesis y quería, no sé si pedirle el favor que había una tarea antepasada que me confundí y como le he estado enviando todo de celular, parece que no llegó porque sale como que no le he enviado. Ya. Correcto. Sí. Voy a fijarme, Hilary, de acuerdo a eso para activarte el espacio y puedas regularizar, ¿ya? Sí, por favor, doctor. Muchas gracias. Porque para servirte, ¿ya? Ya, gracias. Listo. Bien, entonces les estaba haciendo referencia que la semana que pasó y con el título tentativo que cada uno de ustedes ya tiene que tener en su haber, se ha avanzado en lo que es la elaboración de la matriz de consistencia. Esa matriz de consistencia es un insumo para luego poder hacer su proyecto de trabajo de investigación para el otro ciclo, ¿ya? Todo lo que estamos haciendo desde la semana pasada, esta semana y la que viene, van a ser insumos para que en el ciclo octavo que van a estudiar ustedes, Metodología de la Investigación Jurídica 2, puedan hacer ya el desarrollo de esa estructura que les he mostrado, que es el proyecto de trabajo de investigación o proyecto de tesis, que también se denomina, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a estudiar, vamos a trabajar con ustedes, se les va a dar la parte, el fundamento teórico de un insumo que se llama la matriz de operacionalización de variables. Ustedes han visto que en su título de su trabajo de investigación, ahí al interior de están las variables en estudio. Se llaman variables porque estas vienen a ser aspectos, características que son susceptibles de modificarse, de cambiar. Por eso el nombre variables, ¿ya? Entonces, estas variables para poder ser medidas, para poder ser objeto de demostración de las hipótesis que ustedes están planteando, necesitan de instrumentos de recolección de datos, un cuestionario, una ficha de observación, una lista de cotejo, una guía de análisis documental u otro instrumento de recojo de información. Pero antes de elaborar esos instrumentos o el instrumento que ustedes usarán en su proyecto, en lo que va a ser su tesis ya propiamente dicha, ustedes necesitan elaborar esto que tenemos acá, ¿ve? La matriz de operacionalización de variables. Y sobre eso trata la clase de esta semana, tanto la de hoy día, lunes, como la del jueves, ¿ya? Entonces, la operacionalización de las variables significa que ustedes, para sus variables, le van a hacer una serie de situaciones, van a trabajar con estas, ¿sí? Y para operacionalizar sus variables, ustedes necesitan
trabajar lo que es la matriz de operacionalización de variables. ¿Por qué? Porque esto a su vez también es un insumo para elaborar tu proyecto de trabajo de investigación, tu proyecto de tesis, ¿ya? Como se denomina. Bien, entonces, esta matriz de operacionalización de variables, ¿qué cosa es? Así como hay la matriz de consistencia, hay esto que es la matriz de operacionalización. E igual que la matriz anterior, es un formato que está ubicado en forma horizontal, ¿ya? Y que tiene varias columnas, ¿ves? Una columna para las variables. En esta columna ustedes ubicarán las dos variables que tiene su trabajo de investigación, su proyecto de trabajo de investigación. Las transcribirán igualitas como son. La variable X es tal, la variable Y es tal. Punto. De ahí pasan a la siguiente columna, que es la definición conceptual. Es una cuestión desde el punto de vista de la metodología de la investigación, que consiste en ¿qué? En que ustedes deben dar una definición para cada variable, ¿sí? Una definición para la variable X, una definición de lo que es su variable Y. ¿Ya? Y si ustedes toman eso de algún autor o autores, deben citarlos. Pero si ustedes mismos construyen esa definición, al final se pone de todo lo que ustedes han anotado en esa columna, para cada variable ponen elaboración propia entre paréntesis, ¿sí? Luego hay otra columna que se llama definición operacional. ¿Y en qué consiste esto? En que ustedes van a decir en esa columna para la variable X cómo piensan obtener los datos, la información, con qué instrumentos de recolección de datos. Y tendrán que poner ahí mediante el instrumento denominado cuestionario sobre tal asunto, se recogerá información objetiva, válida para la variable en estudio. Este instrumento constará de 20 reactivos que serán respondidos en forma anónima por los colaboradores. Punto. Hacen primero la variable X y luego la variable Y. Igualito, dicen qué instrumento, cuántos reactivos o preguntas tiene, quiénes lo van a responder y si es anónimo o no. ¿Sí? Ese es como van a hacer la definición operacional. Luego, hay dos columnas que siguen a continuación que se llaman dimensiones e indicadores. Pero como esto está ya en su matriz de consistencia, ustedes lo único que tienen que hacer es jalar a esta matriz, a este formato en horizontal, estos datos que les piden. ¿Ves? Las dimensiones primero, que son 2 para la variable X, 2 para la variable Y, y además también sus respectivos indicadores. 2 indicadores, ¿eh? En lo que corresponde a la variable X y 2 indicadores para la variable Y. Luego de eso pasan a la columna de ítems o reactivos, que no son otra cosa que las preguntas que contendrá su instrumento de recojo de datos. Si son 20, 10 para cada indicador, y eso de ahí les va a permitir aterrizar en lo que va a ser la columna de escala, donde ustedes van a poner si la escala a utilizarse será numérica, será alfabética o será mixta. En estas investigaciones de carácter jurídico, la escala es literal, ¿sí? Porque se van a utilizar palabras para poder dar respuesta a los ítems o reactivos o preguntas, ¿sí? Pero para poder entender mejor vamos a mirar lo siguiente, ¿ves? Vamos a minimizar esto que tenemos acá, ¿ves? Esto que tienen ustedes al frente es lo que se llama la matriz de operacionalización de variables. ¿De qué cosa? De un proyecto de trabajos de investigación que lleva por título el que ustedes ven acá, Legislación Laboral Agraria y Derechos Humanos de los Trabajadores en la provincia de Ica, años 1990 al 2020, ¿sí? De la lectura que se hace del título se desprende que aquí hay dos variables. La variable X se llama legislación laboral agraria y la variable Y se llama derechos humanos de los trabajadores.
Y miren, nos vamos acá a la matriz, ¿ve? En la columna variables, ¿qué se hace? Se anota esa variable X, que es legislación laboral agraria, y en la otra, la variable Y, que es derechos humanos de los trabajadores. Listo, se cumplió con el primer requisito, que es anotar las variables, ¿sí? Eso tendrán que hacer ustedes, pero jalándolas desde el título de su trabajo, ¿eh? Por eso es elemental que todos tengan su título ya construido, elaborado. Luego pasamos a la segunda columna. Y acá dice definición conceptual. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que dar una definición de la variable X y hacer lo mismo con la variable Y, dar una definición de la variable Y. Y entonces, esta definición pueden jalarla ustedes desde algún autor o autores que hablen muy bien de su variable, pero al final colocan entre paréntesis, citan al autor el año del trabajo que ustedes han tomado en consideración. Pero si ustedes mismos construyen, elaboran esto, en la parte final ponen entre paréntesis elaboración propia, así como en este ejemplo, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa es la definición conceptual? Acá en el ejemplo dice legislación laboral agraria es la variable X. ¿Y qué cosa dice acá? A ver, en la columna de definición conceptual. Conjunto de dispositivos legales promulgados por el Poder Legislativo. En ocasiones, a través de delegación de facultades, el Poder Ejecutivo puso en vigencia normas para dinamizar, entre comillas, el sector agrario. La característica común desde la época prerepublicana hasta la fase republicana de la historia nacional han beneficiado de sobremanera a los gamonales, terratenientes, salvo durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en su primera fase, a cargo del general Juan Velasco Alvarado, que puso en vigencia la reforma agraria que fracasó por responsabilidad de los mismos dirigentes de las cooperativas agrarias de producción, sociedades agrícolas de interés social, para llegar a la actualidad con grandes beneficios para los dueños de fondos, empresas agroexportadoras y en nada positiva para los trabajadores. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿De qué autores? Del mismo que está haciendo el proyecto de tesis. Dice elaboración propia. Entonces hacen la definición de la primera variable y luego se pasan a definir conceptualmente la segunda variable. Por ejemplo, acá la variable Y es derechos humanos de los trabajadores. Se hace la misma operación, se define qué cosa es derechos humanos de los trabajadores y más o menos lo han redactado así, ¿ves? Grupo de facultades reconocidas a los trabajadores del campo, a consecuencia de las grandes luchas implementadas por los hombres y mujeres que las hicieron posible, inclusive sacrificando sus vidas. Dentro de estos, el reconocimiento de ser tratados con dignidad, reconocerles remuneraciones justas, derecho a descanso semanal, vacaciones, beneficios sociales, la posibilidad de tener licencias en casos específicos. Pero estos derechos humanos han sido en algo respetados por algunos hacendados, empresas agroexportadoras. En el resto, que son la mayoría, siempre ha existido una violación sistemática de los mismos, lo cual ha motivado grandes movilizaciones, medidas de fuerza, paros, huelgas, movilizaciones, toma de carreteras para hacerse respetar. O sea, con las palabras del mismo autor de este proyecto de trabajo de investigación, se ha definido conceptualmente la variable Y. Entonces, al hacer esto, están cumpliendo con lo que les pide la columna llamada definición conceptual. Luego viene la tercera columna que dice definición operacional. ¿Y en qué consiste esto? Que tú anotes acá con qué instrumento de recojo de datos vas a medir la variable X. Y también digas cuántas preguntas va a contener, cuántos ítems o reactivos y quiénes van a responder, qué características. O sea, es hacer una descripción del instrumento de recojo de datos con las cuales vas a medir primero la variable X y también la variable Y, pero de tu tema de investigación. Y así, por ejemplo,
En este caso que se les está compartiendo dice, mediante el cuestionario sobre legislación laboral agraria, miren ustedes, sobre legislación laboral agraria, se buscará obtener información fresca, objetiva sobre esta variable. Comprenderá 20 reactivos o ítems que deberán ser contestados por los integrantes de la muestra representativa seleccionada para la ocasión. ¿Ve? Otras características del instrumento. El cuestionario será objetivo, anónimo, para lograr la aplicación de parte de nuestros colaboradores. Listo. Se terminó de hacer la definición operacional de la primera variable y la misma operación se hace con la segunda variable. Igualito, se anota mediante el cuestionario sobre derechos humanos de los trabajadores, se buscará ubicar datos, información importante, objetiva, que ayude a construir la data relativa a esta variable. Comprenderá 10 ítems o reactivos que deberán ser respondidos por los integrantes de la muestra elegida. Otra característica será anónima y lo más operativa para darle confianza a los colaboradores. Se terminó de hacer la definición operacional. Luego las otras dos columnas que son dimensiones e indicadores, como ustedes esto ya lo hicieron en su matriz de consistencia, lo único que tienen que hacer es seleccionar, copiar y pegar, ¿no? Y así van a quedar 2 dimensiones para su primera variable y 2 indicadores, ¿eh? Luego de eso pasan a la siguiente variable sus 2 dimensiones y sus 2 indicadores, ¿eh? Luego de eso ya viene la columna medular en esto que se llama la matriz de operacionalización, que son los ítems o reactivos, ¿eh? Y que tienen que ir en relación a lo que dijiste en definición operacional. Por ejemplo, aquí dice que va a haber un instrumento que se llama cuestionario sobre legislación laboral agraria y que va a tener 20 reactivos, ¿eh? Y si ustedes cuentan acá, hay 10 aquí relacionados con el primer indicador y otros 10 relacionados con el segundo indicador, porque así se tiene que cumplir. Los indicadores deben tener sus preguntas correspondientes para poder medir, ¿no? Al trazar estos reactivos relacionados con los indicadores, tú estás haciéndolo con la variable, ¿sí? Entonces, miren ustedes, hay toda una secuencia que hay que seguir y se llama así operacionalización de las variables porque se parte de la variable y se va haciendo cada uno de estos ejercicios hasta aterrizar en la última columna, que te va a permitir todo esto de acá, por ejemplo, estas 20 preguntas que van a poder ser respondidas con estas alternativas, cada una de las preguntas van a ir al instrumento de recolección de datos llamado cuestionario sobre legislación laboral agraria. Y eso se tendrá que elaborar en su momento. Es todo un formato que hay que poner el logo, cómo se llama el instrumento, cuál va a ser el objetivo, pero eso más adelante. Acá lo que estamos tratando de que se den cuenta es cómo se operacionaliza cada variable. Entonces ya llegamos a los indicadores, ahora tenemos que tener cuidado de hacer las preguntas, 10 relacionadas al primer indicador y 10 relacionadas al segundo indicador. Y así queda en este ejemplo, ¿ve? Primera pregunta relacionada al indicador legislación laboral republicana. ¿Ha existido preocupación para legislar a favor de todas las partes? Quienes respondan esto van a poder responder siempre, a veces o nunca, que van a ser sus alternativas A, B, C. ¿Los legisladores se preocuparon solo de los hacendados? Quienes respondan van a poder poner cualquiera de las 3 alternativas, una de ellas nada más, ¿eh? En los periodos anteriores a la República, ¿se preocuparon por los trabajadores? Y van a poder poner, ¿no?, la que corresponda y que digan los empleadores, los trabajadores, ¿no? ¿La legislación favorecía a los hacendados? Igualito, puede ser respondida con cualquiera de estas alternativas. Es decir, ustedes también tienen que tener cuidado de poner en la columna de escala que puede ir. Acá las escalas vienen a ser unas especies de referentes que pueden utilizarse para medir lo que queremos preguntar, ¿eh? Entonces, hay escalas numéricas, escalas literales. En este caso son escalas literales que estamos utilizando porque hay palabras, ¿no? Frases, siempre, a veces, nunca.
encajan dentro de lo literal porque se utiliza letras para poder lograr respuesta de parte de los interlocutores, ¿sí? Entonces luego la pregunta 5 dice, ¿la normatividad era beneficiosa para los trabajadores? ¿Se lograban remuneraciones justas para los campesinos? ¿Se reconocían beneficios de trabajadores? ¿Se trataba con dignidad a los campesinos? ¿Con legislación emitida campesinos podían progresar? ¿Las familias de los campesinos podían progresar? ¿Eh? Entonces, todo esto de acá es para la etapa anterior a la República, que es una parte de la historia nacional, ¿sí? Entonces, esas personas que respondan esto, de las respuestas que den, nos van a permitir establecer cómo fue la tendencia, ¿no? A siempre, a veces, nunca, y a partir de eso se elabora un cuadro estadístico por cada una de las preguntas o usando el SPSS versión 26 irá, te va a votar más o menos cuál es la proyección de la variable en cuanto a este indicador, ¿sí? Y esa es otra forma de hacer. Pero de ahí tú tienes que mirar también tu otro indicador y hacer tus 10 preguntas. Estas preguntas tienen que guardar relación con el indicador correspondiente de esta variable X. Y así, por ejemplo, el indicador acá dice legislación laboral republicana. Ya está el Perú viviendo la etapa republicana, que comenzó allá por 1824 hasta nuestros días, ¿no? Y la primera pregunta que suelta acá el investigador es, desde la implantación de la República, ¿la legislación laboral agraria mejoró la situación de los campesinos? ¿Se siguió beneficiando solo a gamonales hacendados? ¿Los legisladores buscaron el bienestar, desarrollo de la clase trabajadora del campo? ¿Las empresas agroexportadoras en su totalidad cumplen con derechos laborales de los campesinos? ¿Se da trato digno a los trabajadores con legislación laboral agraria actual? Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción Social se preocupan por hacer cumplir la legislación laboral agraria. SUNAFIL y otras entidades velan por los derechos. La legislación actual ha permitido desarrollarse a los trabajadores. Salud, educación orientada a trabajadores del campo han sido una preocupación. Los trabajadores han tenido que luchar por mejores normas legales. Todas estas pueden ser respondidas con alguna de estas alternativas, ¿sí? Entonces, construir los ítems o reactivos significa que ustedes hagan sus preguntas en relación a sus indicadores y al hacerlo ustedes están trabajando lo que es la variable correspondiente. Cuando todo esto se plasme en el instrumento, se saquen 80 copias de ese instrumento y se apliquen, o antes de eso un piloto, unos 10 cuestionarios y se haga el piloto de esta variable con ese instrumento, ahí nos dirá si sirve lo que hemos elaborado, para ver la confiabilidad del instrumento, o sea, mide lo que se desea medir. Luego, así como hicieron para su variable X, se pasan a la variable Y, miran sus indicadores, y como acá en la columna se ha puesto que son 10 ítems, acá hay 5 para el primer indicador y 5 para el segundo. Y se comienza a trabajar también, ¿no? En cuanto a lo que son derechos humanos de los trabajadores. Trato digno de los trabajadores. Las 5 primeras preguntas guardan relación con ese indicador. Reconocimiento de beneficios laborales. Las otras 5 preguntas guardan relación con ese indicador. Y así, por ejemplo, ¿ve? Trato digno de los trabajadores, sus preguntas son, ¿se traslada a trabajadores adecuadamente? O sea, acá el investigador se está refiriendo desde la zona donde los reclutan, los llevan a los fundos, como debe ser, en un bus acondicionado, o lo llevan en camiones ahí juntos como si fueran ganado, u otra forma de llevarlos. 2, ¿existen ambientes apropiados para vestirse, cambiarse? Esto ya es en el fondo, que tiene que ver con trato digno. Se otorgan espacios para descansos breves, o sea, se les da un tiempo, aunque sea para que tomen agua o vayan al baño. Se comprende a trabajadores que se enferman.
se brindan espacios para ingerir bebidas, alimentos a los trabajadores. Todo esto puede ser respondido con estas escalas, ¿ves? Luego, para el otro indicador, sus otras preguntas, reconocimiento de beneficios laborales, las preguntas tienen que ir en relación a eso. Las remuneraciones son las más adecuadas, se pagan utilidades, se pagan horas extras, trabajadores tienen seguro de salud, ahorran para su jubilación, o sea, su pensión, se reconocen vacaciones, bonos de productividad, y esto también puede ser respondido con la escala correspondiente. Entonces, cuando ustedes tienen elaborado todo esto, tanto para la variable X como para la variable Y, ustedes han cumplido con operacionalizar sus variables, en lo que es la matriz de operacionalización de variables, ¿sí? Todo esto, ¿por qué es importante? ¿Ve? ¿Cuál es la importancia de la matriz de operacionalización de variables? Desde ahora vayan aprendiéndose esta sigla, La anterior era MDC, matriz de consistencia, ahora es MOV, ¿ve? Matriz de operacionalización de variables. ¿Por qué es importante? ¿En qué radica que ustedes elaboren lo que hemos compartido ahorita? En que a partir de eso ustedes van a poder elaborar sus instrumentos de recolección de datos con la tranquilidad más grande que pueda haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa matriz van a estar, ¿qué cosa? Los reactivos, los ítems, las preguntas, los aspectos que has decidido medir, obtener datos, obtener información de primera fuente, ¿sí? Información objetiva, no que tú vas a inventar, no. ¿Por qué? Porque eso tú lo vas a plasmar en los formatos que hay, se les brindará en su momento para cada instrumento, ¿sí? Con el logo de la universidad, eso ya es otro tema, es para el otro ciclo y se trabajará en la medida que ustedes le pongan interés a lo que ahora en este ciclo se está trabajando. Si no, ya se tendrá que enrumbar hacia La Habana. Bien, entonces, para la presente semana también hay la parte que corresponde a ustedes, como cada semana. Así como la semana que se les ha dejado ese trabajo y que creo que hasta el día de mañana tienen plazo para entregar, que es la matriz de consistencia, ahora vamos a ver que van a tener que elaborar eso que acabo de compartirles, que es la matriz de operacionalización de variables. ¿Pero con qué? Con el tema que ustedes han elegido para su proyecto de trabajo de investigación, ¿sí? Entonces ahí ustedes tendrán que poner en el encabezamiento, ¿no? Como se ha puesto acá, si no van a poner su título, como debe ser, y luego hacer este juego que se les ha presentado, ¿sí? ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar eso? Tentativamente es hasta el 7 de febrero, ¿sí? Ya estamos en la semana 14, la otra semana es la última semana de teoría y la semana 16 es su segundo parcial, ¿ya? En ese parcial, todo lo que vamos a tomarle girará en torno a lo que hemos hecho en esta semana, correspondientes a la unidad 3 y unidad 4. Bien. Y la hora será casi cerca de la medianoche, ¿ves? Para que tengan tiempo ustedes de hacer sus cosas. Bien, eso es entonces lo que en esta semana quería compartirles a ustedes en este horario que tenemos el día de hoy, ¿sí? Y bueno, acá hay una pastilla para poder motivarlos, ¿no? Por los sueños, dice acá, se suspira, por las metas se trabaja, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren concretizar en algún momento, tener su proyecto de trabajo e investigación para su grado de bachiller, van a tener que ir haciendo cada uno de esos aspectos, esos insumos que les estoy pidiendo. Porque, por ejemplo, esta semana es la matriz de operacionalización de variables, la semana que pasó fue la matriz de consistencia, ¿sí? Entonces, la que viene va a ser la matriz de fichaje, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Que hemos hecho eso en la semana 9, 10, que fue grupal, la semana 11 y 12, que fue individual. Ahora lo van a hacer, pero con sus variables. Pero en la clase que viene vamos a refrescar un poco los conocimientos para que lo puedan hacer bien. Entonces, al terminar este curso, que va a ser la otra semana,
cada uno de ustedes se va a ir en su portafolio, se va a llevar su matriz de consistencia, su matriz de operacionalización de variables y su matriz de fichaje, con unos 20 trabajos por cada variable, o sea, total 40 trabajos académicos que van a buscar en Google Académico, en Redalí, en Cielo, Dialnet, y van a ponerlo en esa matriz que les enseñé a trabajar en las sesiones 9 y 10. Con eso, ustedes regresarán al ciclo octavo para poder trabajar ya la estructura del proyecto de tesis. Y ahí van a ver cómo se les va a hacer fácil y esos esfuerzos que están haciendo ahora van a ser recompensados. Y sobre todo los que están poniendo de su parte, ¿sí? Porque yo sé que todos están tratando de ser responsables, tengo confianza, bueno, también de la revisión de los trabajos que ustedes envían, yo me puedo dar cuenta de quiénes están poniendo de su parte y quiénes no también, pero vamos a esforzarnos, ¿sí? Vamos a hacer que nuestras metas se cumplan, pero en base al trabajo, ¿ya? Bien, no sé si habrán preguntas respecto a lo compartido y si no, nos ponemos a trabajar hasta que termine la clase del día de hoy, ¿ya? Hola, vamos a pasar la asistencia para ver si están ahí mis estimados estudiantes. A ver, este séptimo ciclo es. Vamos a ver. Hoy día estamos 1 de febrero, ¿eh? Acosta Pineda Máximo Rolando. Acosta. Un momentito, por ya, a ver, continuamos. Alvarado Camargo Yérica. Presente, doctor. Hola Yérica, ¿qué tal, hijita? Cabrera Gavilán Hilary. Debe haberse acabado sus datos, pero ya me avisó. Cagua Oré Miguel. Cagua Miguel. Canchari Oré Davis. Canchari. Carmona Flores Ribeck. Castañeda Carlos. Castañeda Carlos. Cabero Hernández Uber. Cabero. Doctor, tiene problemas con su internet, pero sí está conectado con su Ya, audio.
Ya, hijita, ya, está bien. Sí, ahí veo que está tu compañero, ¿ya? Coragua Prado, Efraín. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, Efraín, buenas tardes. Cochachi Suárez Yuri. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está Yuri? ¿Qué tal? Cornejo Flores Chirley. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo está Chirley? ¿Qué tal? Cruz Chambi Karen. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está Karen? ¿Qué tal? Cueto Taipe Karen. Cueto. Dueñas Fierro Pierina. Espino Hostia Lisbeth. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está Lisbeth? ¿Qué tal? Falcón Guerra Carlos Gustavo. Flores Rojas Bogder. Doctor presente, buenas tardes. ¿Cómo está Bogder? ¿Qué tal? Galvez Arquíñiva Edwin José. Doctor presente, buenas ¿Cómo tardes. está don Edwin? ¿Qué tal? ¿Qué tal? García Rivas Juan Carlos. García Rivas Juan Carlos. Geldres Cagna María Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está María Alejandra? ¿Qué tal? González Asensio Carla. González Asensio. Guevara Fuentes Aldo Camilo. Gutiérrez Tito Wendy Karina. Herencia Bendezú Ciro. Doctor, Buenas tardes, buenas doctor. tardes, Presente. Gutiérrez Tito, presente. Ah, ya, hija, ya. Ciro. Presente, doctor. Buenas tardes. Correcto, Ciro. Hernández Bendezú Jorge Luis. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Hernández Tiquiahuanca Víctor. Doctor presente, buenas tardes. ¿Cómo está don Víctor? Guamán Palomino Carlos Roberto. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está Carlos? ¿Qué tal? Lucero Altamirano Fabio. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está don Fabio? ¿Qué tal? Macotela Paco Juana Rosa. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está Juanita? ¿Qué tal? Malqui Gómez Denis. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Presente. Denis? ¿Qué tal? Doctor, buenas tardes, doctor. Doctor, disculpe, buenas tardes. Ah, ya, listo, Falcón. Ya, doctor, buenas, disculpe. Mamani tipo, presente, doctor. Listo, Rogelio. Listo. Marzano Rojas Rolando Roberto. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está don Rolando? Está, doctor, buenas tardes. Morales Garavito Jaime. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está don Jaime? Morales Miranda Miguel Ángel. Morón Maguiño Carlos. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está don Carlos? ¿Qué tal? Olivera Ramírez Morelia. Doctor, presente. ¿Cómo estás, Morelia? Oré Feria Rudy. Presente, doctor. ¿Cómo está don Rudy? ¿Qué tal? Pariona Quispe Yorli. Presente, doctor, buenas tardes. Ya, hijita, ya. Peceros Ramos Eric. Peceros. Peralta Bernaola Yadira. Buenas tardes, doctor, presente. ¿Cómo está Yadira? ¿Qué tal? Purilla Janto Caterine. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ya, hasta luego. Quispe Zairitupac Omar. Quispe Torres Teobaldo.
Buenas tardes, doctor. Quispe Torres Teobaldo, presente. Muy bien, Teobaldo. Ramos Torres Fran. Ramos Torres Fran. Roja Flores Irma. Rojas Remolino Jesús. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Cómo está, don Jesús? Sánchez Mucha Giancarlo. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está, don Giancarlo? ¿Qué tal? Buenas noches. Santiago Andrés Rita. Santiago. Soriano Salcedo Williams. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, don William? Sweeney Wong Shirley. Sweeney. Vera Núñez Edinson. Vilca Antonio Harold. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Vilca Pizango Caterín. Vilca Pizango. Vilcatoma Pedraza Paola. Presente, doctor. ¿Cómo está, Paola? Doctor, Sanabria Wilca Moisés. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Doctor, disculpe, el compañero Carmona me escribe, me dice que tiene problemas con el audio, pero está conectado. A ver. Carmona, ¿no? Carmona Ribeck. Sí, doctor. Ya, perfecto. Pero buenas ¿Alguien tardes. más que... Buenas tardes, ¿con quién? Ramos Torres Frank. Ramos Torres Frank. Ya. Sí. Correcto, Frank, ya está su asistencia. ¿Alguien más? Sí, gracias. García Rivas, por favor. García Rivas, Juan Carlos. Así es. Ya, listo, Juan Carlos, ya está su asistencia. ¿Alguien más? Profesor Santiago Andrés. A ver, Rita, un ratito. Santiago Andrés Rita, ya. Listo, Rita, ya tiene su asistencia. Gracias, profesor. No tiene por qué. ¿Me copió al último que llamó en la asistencia? Sanabria. Sí, me copió, ¿no? Sí, ya está con su asistencia, Moisés. Ya, doctor, gracias. Perfecto. Creo que ya están todos, no hay problema. Bien, muchachos. Entonces ahora... Doctor, buenas tardes. ¿Aló? Disculpe, Roja Flores. A ver, Irma, un ratito, hijita, ya había guardado mi hoja de asistencia, pero vamos a resucitarlo. Roja Flores Irma, ¿no? Sí, doctor. Listo, Irma, ya está su asistencia, ¿ya? Muchas gracias. No tiene por qué. Listo. ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a poner a trabajar lo que es la matriz de operacionalización como ustedes lo hayan comprendido, ¿sí? La idea de todo esto, muchachos, es que ustedes hagan. En el hacer, ahí es donde ustedes van a aprender. Y esa matriz de consistencia que les dejé la semana pasada, que todavía está abierta la opción para poder entregarlo hasta el día de mañana, por favor tienen que hacerlo, porque todo eso es calificado, ¿ya? Todo eso se va a promediar para poder sacarle su nota final. Entonces, los trabajos que están vacíos, lamentablemente eso les va a jalar malos resultados. Entonces, hay que regularizarlo. Entonces, en estos minutos que quedan de la clase del día de hoy, vamos a ir avanzando algo. Si es posible, terminen su matriz de consistencia. Hay que irla subiendo y en un rato, eso de las 6:30, porque tenemos clase hoy día hasta las 6:45. Entonces, hasta las 6:30, a ver qué cosas van haciendo y de acuerdo a eso vamos conversando. ¿Alguna inquietud, algún detalle? ¿Ya? Bien.
Entonces nos ponemos a trabajar, ¿ya? Profesor. Hola, hola. Giancarlo. Sí, profesor, una consulta. Sí, dime, Giancarlo. Usted creo que la anterior clase había dicho que cuando le iba a enviar el delegado los títulos tentativos los iba a analizar y iba a ver algunos que de repente no están bien hechos o deberían de corregir o algo, y no sé si lo haya hecho. Eso de ahí, quiero que ustedes ahora me envíen a ver ¿algunos de ustedes han subido sus matrices de consistencia ya? Sí, seguro, doctor, pero mi persona no lo ha subido porque quería primero ver el título tentativo para poder continuar con la matriz, con todo lo que había dejado. Por eso Ya. quería ver si está correcto lo Ya. que elegí. Algunos, ¿sabes qué? Giancarlo, no han alcanzado. Eso me ha tenido a mí con la situación que todavía no he podido enviarles, pero antes que termine la jornada voy a tener que devolverles eso para poder darles el alcance también correspondiente, ¿ya? Hola. Entonces, de acuerdo al título nada más que hemos elegido, de ahí... Claro, de ahí jalen ustedes tanto para la matriz de consistencia, campeón, como para su matriz de operacionalización. Ya yo en ese formato que ustedes hagan, yo ya me encargo de darle los alcances, las correcciones, ¿ya? Ya, doctor, claro, eso. Ya, doctor, gracias. Listo. Doctor, disculpe, buenas tardes. Soy Sweeney, por favor, que me pueda considerar en la asistencia. Tuve problemas con mi audio. Shirley, a ver un momentito, por favor. Déjame mirar. Shirley Sweeney, ¿sí? Sí, también en el chat escribí. Sí, hija, disculpa que a veces no miro el chat porque estoy en otras cositas, pero no te preocupes, tú no faltas así. No, ya te puse tu asistencia porque sí te vi que estabas ahí. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. De nada, para servirles a ustedes, ¿ya? Doctor, buenas tardes. Vilca Pizango, la misma situación, doctor, referente a la asistencia. Muy bien, Caterina. A ver, déjeme apreciar un momentito, por favor. Perdón, un momento. Ya. Listo, Caterina. Ya te puse tu asistencia ahí, ¿ya? Muchas gracias, doctor. No tienes por qué. Bien, entonces nos ponemos a trabajar, vayan avanzando, en un momentito los estoy escuchando, ¿ya? Y trabajen sobre la base de los títulos que han elaborado ustedes, ¿ya? Gracias.
Buenas tardes, profesor. ¿Me podría considerar la asistencia? Es que mi wifi estaba fallando, por eso no podía entrar, me botaba en la sala. No me cargaba el Zoom tampoco. Ya, Aldo, ya te puse tu asistencia, hijo, ¿ya? Doctor, muy buenas Gracias, tardes doctor. también. De la misma manera, si me podría poner mi asistencia, Peceros Ramos. Pecero, no hay Listo, doctor. problema. Doctor Gracias. Cabrera Gavilán, no se olvide, por favor. Ya, Hillary, sí, ya te puse, hija, tu asistencia, ¿ya? Gracias. Ya. Doctor, buenas tardes. Morales Miranda. Sí, ya Miguel, ya le puse su asistencia también. Se agradece, doctor, se agradece. No tienen por qué, ¿ya? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Por favor, avancen sus trabajos y no se olviden la matriz de consistencias hasta mañana y la matriz de operacionalización hasta el día domingo, ¿ya? Dependiendo también cómo esté el trabajo que van a enviar hasta mañana, ¿ya? Yo también por mi parte voy a regularizar, de repente se ha quedado algo ahí en el tintero para que puedan tener la mayor seguridad al momento de hacer las tareas pendientes. Por el día de hoy eso es todo, nos estamos comunicando, ¿ya? Gracias.